Dios. Cuando usted dice aleluya, está haciendo alabanza a Dios. Alabanza a Dios no solamente es cantar. Cuando usted da sus palmas, hace alabanza a Dios. Y la palabra dice que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero lo que Dios quiere en estos tiempos es alabanza de su pueblo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque la palabra nos dice: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque encuentra muy pocos. Son muy pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Él busca donde hay una verdadera adoración espiritual, no mecánica, no carnal, no emocional. Una verdadera adoración espiritual. Y Él empieza a buscar y empieza a pasar por cada pasillo. Por eso dice que Él busca adoradores. Pasa por tu lugar y si no hay una adoración espiritual en ti, lamentablemente no estás calificado para entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos solamente entrará gente que sabe adorar al Padre en espíritu y en verdad. Un día le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿quiénes son tus verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Él me respondió: el Espíritu Santo, y me dijo: esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Dijo: mis verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que en la prueba alaban, que en la bendición alaban, que en la enfermedad alaban, que en la lucha alaban, que cuando sienten que todo está destruido alaban. Esos son los verdaderos adoradores que han aprendido a adorar mi nombre en espíritu y en verdad. Alabanza sea al Santo de Israel. Quiero que le brindes un fuerte aplauso más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale todo lo que tú traes al Rey. Dale todo lo que tú traes a Jehová en esta noche. Mi nombre es Diego Ortiz. Tengo 21 años. Venimos de Río Grande, Oaxaca. A los 16 años, a Dios le plació darme un ministerio. Mis padres son pastores. Mi madre a los 10 años me enseñó a ayunar, a orar, a buscar a Dios. A los 10 años empecé a servir al Señor. Y a los 16 años a Dios le plació que yo empezara a predicar su palabra. Pero esto empezó con un trato que Dios hizo con mi vida. Para que yo estuviera hoy en este lugar aquí, Dios hizo un trato con mi vida en el año 2017. Dios empezó a hacer un trato conmigo. Y amado hermano, es que cuando Dios tiene planes con tu vida, Dios va a tratar contigo de una manera o de otra. Porque dice la palabra que de la mano de Él, ¿quién nos arrebatará? Y si tú perteneces a la mano de Dios, nada te puede arrebatar de Él, porque cuando tú eres predestinado para una salvación eterna, aunque tú quieras huir, la presencia de Dios te va a perseguir y la presencia de Dios te va a alcanzar. Mi alma te alaba, Jesús. Muchas veces queremos huir de la mano de Dios, pero no podrás. Y a veces Dios es necesario que nos procese y que nos apriete con su mano para que el aceite de oliva sea sacada. Se tienen que exprimir, amado hermano, aquellos olivos, y así es como sale el aceite. Para que Dios saque lo mejor de tu vida, te va a tener que apretar con su mano. Y va a llegar un momento que tú vas a decir: suéltame, Dios, porque me asfixio.
Suéltame, Dios, porque siento que me estás apretando fuerte con este proceso. Pero Dios no puede sacar lo mejor de ti si no te aprieta con su mano, si no trata con tu vida. Yo no sé cuántos queremos que Dios saque lo mejor que hay de nosotros, porque yo creo que tú tienes algo poderoso que hay dentro de ti que Dios ha establecido en ti, y eso tiene que salir. Ya no puedes estar en una silla. Necesitas ser moldeado por Dios, procesado por Dios. Dios quiere darte una figura, un diseño a tu vida. Ya no puedes estar sentado en la silla sin hacer nada. Estos tiempos no es de perderlos. Estamos en tiempos de aprovechar estos tiempos, porque son los últimos, postreros tiempos, donde a cada día la venida de Cristo se aproxima más y más. Hoy vengo a testificarte porque estoy parado en este lugar. Y es un mensaje que ha tocado vidas, ha impactado ciudades, estados. Mi amado hermano, yo no pensé que Dios me tuviera en un lugar sagrado y predicara su palabra, pero ese fue el plan de Dios. En este año que Dios me permitió tener 21 años, Dios me entregó el ministerio del pastorado en el Estado de México. Y es que Dios me dijo: ya es tiempo que empieces a trabajar en mi obra, en mi viña, y te levantes. Porque estos tiempos son tiempos de cosecha, pero también tiempos donde tienes que sembrar la palabra, y tiempos donde tienes que plantar nuevas semillas en la tierra. Ahora la tierra, Diego, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y el tiempo de la siembra. Iglesia, ya no puedes estar dormida. Es tiempo que trabajemos en la viña de Dios, porque Cristo viene y un día te va a pedir cuenta de lo que tú hiciste aquí en la tierra. ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? Es tiempo de trabajar para Dios. Algo que le digo a los pastores: ya no es tiempo de rogarle a las personas, porque esos tiempos ya no estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos que el que quiera tener salvación va a tener que buscar a Dios. Porque hoy en día la iglesia perece por falta de búsqueda, de oración, carece por falta de ayuno, de vigilia, de meterse en la presencia de Dios. Y por cualquier motivo el miembro se va de la iglesia, y el pastor, como ama sus ovejas, anda detrás de la oveja. Pastor, esos tiempos se han acabado, porque cada uno conocemos una verdad, y esa verdad es que existe un cielo, pero también existe un infierno. Y cada uno, este tiempo es de que cada uno tiene que luchar por su propia salvación. Es el tiempo que cada uno tiene que luchar para ganar su salvación. Yo vengo a testificarte algo del cual Dios hizo en mi vida para que hoy tuviera yo un ministerio. Usted me verá tan joven de 21 años, pero a Dios así le plació. Dios levantó a un niño llamado Josías, que tenía solamente 8 años para reinar. Dios levantó un pequeño David que tenía 17 años para matar un gigante. Dijo Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque tu juventud vale mucho delante de Jehová. Mi testimonio empezó en el año 2016. Vino un profeta de Dios y me dijo: Diego, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Yo le pregunté al Señor en esas noches qué era lo que tenía que abandonar. Dios me mostró unos sueños y me dijo: tus estudios. Tienes que dejar tus estudios y tienes que empezar a servirme, porque voy a hacer grandes cosas en tu vida. Estuve en una lucha entre dejar los estudios y buscar a Dios, pero yo tenía que decidirme, porque no podemos servir a dos señores. Y el propósito de Dios conmigo era que yo tenía que dejar los estudios. Yo dejé los estudios
Y empecé a buscar a Dios en la iglesia solo. Ayunaba, oraba, buscaba del rostro de Dios. Y Señor, aquí está mi vida, haz lo que a ti te plazca. Y Dios en esos días y en esos meses estuvo tratando con mi vida. Estuvo haciendo cosas especiales en mí que yo todavía no podía entender en ese momento. Y yo decía, Señor, ¿a qué me quieres llevar tú? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Llegó el mes de octubre del año 2017. Eran las 11 de la noche, iban a dar para las 12. Y a esa hora, Dios empezó a tratar con mi vida. Me empezó a doler la cabeza como nunca me había dolido. Me empezaron a doler los huesos. Sentía que mi cuerpo se ponía tenso. Sentía mi sangre fría y mi corazón muy acelerado. Todo mi cuerpo estaba frío y yo me tapaba. En ese momento hacía calor, la temperatura estaba alta. Pero yo sentía frío. Yo no entendía por qué. Al lado de la casa de ustedes está la iglesia. Y yo mandé a traer a los hermanos que en esa noche estaban ahí, algunos hermanos en la iglesia. Ellos llegaron a mi casa y llegaron a mi cuarto y yo pedí que oraran por mi vida. Empezaron a orar por mí, pero cada vez que oraban, esto empeoraba. Esto iba empeorando y yo decía, ellos están orando, pero yo me siento cada día, cada minuto más mal. Me estoy sintiendo más mal. Hasta que yo le dije, Señor, no sé qué es lo que está pasando. Yo empecé a sentir que la respiración se me iba. Hasta que llegó el momento que yo quería agarrar oxígeno y no podía más. Ya no podía más. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Lo decía en mi mente porque yo ya no podía hablar en ese momento. Sentía que mi alma se estaba yendo poco a poco. Y no sé qué es lo que pasa, Señor. Dime qué es lo que sucede. Y los hermanos seguían orando, clamando a Dios por sanidad. De pronto una sierva de Dios dijo, dice Dios, dice el Señor, que no teman, que hoy en esta noche Él va a hacer algo grande, que hoy es el día que Jehová ha escogido para mostrar su gloria. Y me dijo, dice el Señor, no temas, no tengas miedo, porque tú tienes miedo. Tu corazón está lleno de miedo y no sabes qué va a pasar, pero dice el Señor, yo te devolveré la vida. Y seguían orando por mí y no entendía lo que Dios quería hacer conmigo. De pronto, amado hermano, amada iglesia, escuché una voz audible, poderosa, que me llamó por mi nombre y me dijo, Diego, yo soy Jehová, tu Dios. Y hoy he preparado este día para mostrarte mi gloria. No temas ni tengas miedo, porque hoy morirás y contarás lo que yo te mostraré. Porque hay algo que mi pueblo tiene que saber, que las almas se están perdiendo y mi iglesia no está haciendo nada. Yo quería hablar y decir lo que yo estaba escuchando, pero cuando yo quería abrir mi boca sentía que yo ya no podía hablar. Ya no podía hablar ninguna palabra más. Y solamente apretaba la mano de mi mamá. Y ella lloraba en la orilla de mi cama. Y yo apretaba su mano. Cuando después sentía que ya no podía más. Y escuché que una voz me llamó y me dijo, ven, ven, que tengo grandes cosas que mostrarte. Sal de tu cuerpo ahora. Mi amado hermano, amada iglesia, cuando él dijo aquello, estaba suspendido yo en el aire. Mi espíritu estaba en el aire. No podía entender
Como humano tenía terror porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Mi espíritu estaba en el aire y yo vi que habían tinieblas, oscuridad, y cada vez mi espíritu iba subiendo. De pronto miré que el cielo se empezó a abrir de derecha hacia izquierda y empecé a mirar miles y millares de ángeles celestiales que venían descendiendo. Eran millares de ángeles que venían bajando. Y me acuerdo que esos ángeles empezaron a abrir un camino en medio de ellos. Y había ángeles a la derecha y ángeles a la izquierda. La palabra dice que en los postreros tiempos los jóvenes verían visiones. Y esa palabra es para estos tiempos ya. Cuando ellos abrieron un camino, yo pude escuchar que alguien se acercaba y sus pies y sus pasos eran tan fuertes que sentía que mi espíritu se desvanecía y que la tierra temblaba. Y se escuchaba que un gigante venía caminando. Y de pronto miro que había una luz pequeña que se iba acercando a mí. Y esa luz se hacía cada vez más gigante. Cada vez que se acercaba se hacía más y más gigante. Que cuando yo miré que esa luz estaba como a 10 metros cerca de mí, yo caí al piso. Y él me dijo: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay otro. Yo soy tu Dios, y yo vivo por los siglos. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, el león de la tribu de Judá, que ha venido a vencer, que ha venido a guerrear, que ha venido a pelear por tu alma. Mi alma te alaba, Señor. Yo estaba en el piso y él me dijo: ponte de pie, que hoy tengo algo que mostrarte para que cuentes a la humanidad y digas a la humanidad que yo soy real. Yo no entendía los secretos de Dios y yo empecé a levantarme. Y cuando yo me levanto, miré que su rostro resplandecía 10 veces más fuerte que el sol. Era un destello fuerte y tenía un cinto que atravesaba su pecho. Un cinto como de un metal muy grueso y con letras hebreas que yo no entendía. Pero de pronto él me empezó a dar a entender los secretos y tesoros celestiales. Y empecé a mirar que ese cinto decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le cotuso majata la batalla. Él me bautizó con su espíritu. Él me bautizó con su espíritu y empecé a hablar lenguas celestiales. Miraba que en su cintura tenía un cinto que decía: santidad a Jehová. Sus cabellos llegaban hasta su hombro y eran como hilos de oro. Sus sandalias eran de cristal y de sus pies salía una llama de bronce. Una llama como carbón encendido que ardía en sus pies como fuego. Había una coraza, un arco que lo cubría, un arco de fuego. Y tenía una corona en su cabeza. Y él me dijo: ponte sobre tus pies y dame la mano, que yo estoy contigo y no te dejaré. Yo me puse sobre mis pies y yo extendí mi mano, y mi mano era tan pequeña al lado de su gigante mano, al lado de su poderosa mano de él. Te mostraré un lugar del cual muchos dicen que no existe, del cual muchos dicen que no es real. Mi amado hermano, le dije: ¿qué lugar es? Él me dijo: es el tormento.
donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Mi amada iglesia, yo tuve miedo y le dije no Señor. Y Él me dijo, es necesario. Le volví a decir no. A la tercera vez Él me dijo, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Fue cuando Él me convenció y me redarguyó, y yo le dije, está bien, Señor. Llegamos a un cráter de un volcán, y me dijo Él, en la tierra le llaman volcanes, pero son entradas al infierno, son puertas al infierno. Empezamos a descender por ese cráter a gran velocidad. A gran velocidad descendíamos. Y yo podía ver una oscuridad a mi alrededor. De pronto miré que empezamos a caminar y yo veía un túnel que estaba como en forma de arco, y yo caminaba por ese lugar al lado de aquel personaje, de aquel gigante. Yo al lado de él tenía paz, pero en mi interior también tenía un temor de que yo me pudiera quedar en ese lugar y no regresara más, y él me abandonara en ese lugar. Pero llegamos a un portón gigante con candados que ese portón tenía, y yo decía, ¿quién abrirá ese portón? Y ese personaje me dijo, escucha. Y extendió su mano y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, el Señor, te he derrotado, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y a la hora que yo quiero, abro este lugar y saco a alguien de este lugar, porque yo soy el que soy, el Todopoderoso. Mi alma alaba a Dios. Tú tienes un Dios poderoso y real. Yo no sé a quién Dios adoras tú, pero yo tengo un Dios poderoso que cuando Él extiende la mano, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jehová. Cuando Él extiende la mano, las puertas que están cerradas para tu vida se tienen que abrir por el poderoso nombre de Jesucristo. Y cuando Él cierra, nadie abre. Me coma llena más allá la basoa. Ese portón fue abierto. Y yo empecé a caminar con Él a una distancia como de 3 metros. Y empecé a ver llamas que se alzaban al rojo vivo. Pero de pronto escuchaba unos lamentos y gemidos. ¡Ay! 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 ¡Que alguien me saque de este lugar! ¡Ay, esto quema! ¡Ay, quiero agua! Amada iglesia, cuando escuchaba aquello, yo le decía al Señor, sácame, sácame, sácame de este lugar, Señor, sácame. Y Él me decía, es necesario que lo mires. Y yo, Señor, no me dejes en este lugar, sácame de misericordia. Y Él me decía, es necesario que tú lo mires. Y yo, Señor, si tú me amas, sácame. Y Él, es necesario que tú lo mires. Porque tú irás a la tierra y contarás lo que verás. Porque la humanidad se pierde por falta de conocimiento. Empecé a mirar que por ese túnel caían miles de personas por segundo. Caían como gotas de lluvia. Y yo veía que esas almas caían a segundo. Y Él me decía, ¿ves?
Ves porque es necesario, porque tú irás a la tierra y contarás a la humanidad que hay un infierno del cual tienen que escapar, hay una llama del cual tienen que escapar, porque tú irás a la humanidad y dirás que este lugar es real. A donde te envíe irás y a donde no te envíe no irás, porque aquí yo, el Señor, te lo estoy mostrando. No temas, porque yo iré por delante de ti. Lemazo kuma haya bajando. Floco manso coco leva calma la bajando. Miraba las almas que querían tocar a Jesús, querían tocar al Maestro, pero había como un cristal que no permitía que no me tocaran ni a mí ni a él. De pronto miré que un alma decía: ay, ay, me estoy quemando, ay, ya no puedo más, ay, ya no puedo más. Y el Señor se detenía y me decía: mira esa alma está aquí por idólatra. Tenía una plaqueta postrada en su pecho y un número que decía 666. Mira, esa alma está aquí por idólatra. Ella es tu abuela. Y yo le decía: Señor, si tú me amas, sácala. Y él me decía: no me pidas eso, porque esa alma ya no puede salir de este lugar. Porque el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Pero contigo tengo un propósito, porque he dejado soplo de vida en tu cuerpo. Y hay un ángel que está guardando tu cuerpo, porque ese cuerpo regresará a la vida. ¿Sabes por qué, Diego? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y mi propósito es que te levantará, porque tu cuerpo está en la tierra, pero irá y contará lo que tú verás con tus ojos. Mi alma alaba a Dios. Amada iglesia, Él me dijo: en la tierra están orando por tu cuerpo, yo daré soplo de vida. Cuando de pronto miraba a un alma que decía con gemido: ¡ay! ¡Que alguien me ayude! Y el Señor me decía: esa alma le hablaron de mi palabra, pero su tiempo se le terminó. La oportunidad la tuvo en la tierra, mas no me quiso recibir como su único y suficiente Salvador. Y si tú no recibes a Jesús y la muerte te sorprende, lamentablemente te espera un lugar de tormento, un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero hoy es la noche de recibir a Jesús y decirle: Jesús, te entrego mi corazón, porque Él te quiere dar vida y vida eterna. Amada iglesia, Él me decía: ese es tu abuelo. Y yo decía: Señor, no puede ser posible que mi familia esté en este lugar. ¿Habrá alguien de mi familia salva? Él no me respondió. De pronto miró a un tío y me decía: mira, él es tu tío. Y me lo decía por su nombre. Señor, ¿habrá alguien de mi familia salva? Y él no me respondía. Y él me empezó a decir: mira, tu abuelo está aquí por alcohólico, por borracho. Y delante de mi presencia ninguna cosa inmunda entrará, porque mi presencia es santa, es santa, es santa, como yo soy 3 veces santo. Y yo le dije: Señor, y empecé yo a confrontar al Señor. Y le dije: pero si tú dices que tú eres amor,
¿Por qué permites que mi familia esté en este lugar? Si tú dices que me amas, saca a mi familia. Si tú dices que eres el Todopoderoso, ¿por qué? Porque el Señor no termina con este tormento. ¿Acaso no te duele que las almas sufran? ¿Acaso no te duele ver a las almas sufrir? Si tú dices que eres el Todopoderoso, tienes el poder para destruir este lugar y terminar con el tormento de estas almas. Y yo le decía, con la herida que había en mi corazón al mirar a aquellas almas ahí, ¿no te duele? Y ya no escuchaba que él hablara. Y cuando yo lo miro, por sus vestiduras bajaban gotas de sangre. Y empezaban a bajar gota tras gota de sangre. Y de pronto yo miro sus pies. Y sus pies estaban bañados en sangre. Y él me decía, a mí me duele más que a ti. Porque hace 2000 años fui a morir a una cruz, a un calvario, llevando un madero en mi espalda. Porque yo las compré, estas almas, a precio de sangre. Estas almas las compré a precio de sangre y se las arrebaté al enemigo. Pero cada quien escoge a dónde ir. Si al lugar eterno o al lugar de tormento. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué tú lloras? Y él me decía, porque a mí me duele por cada alma que llega a este lugar. Porque yo sé que mi sacrificio no fue en vano. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y me acuerdo que él hacía un gemido y no paraba de llorar, y un gemido como si su corazón estuviera hecho pedazos y ya no podía hablar. Y me decía, es que a mí me duele más que a ti. Es que a mí me duele más que a ti. De pronto él me dijo, es por eso que tú irás y arrebatarás almas para mi reino. Y las almas que vienen caminando a este lugar, las almas que están perdidas, irás a la tierra y arrebatarás esas almas de las garras de Satanás y las llevarás a mi reino, porque mi Espíritu Santo los va a redarguir para que ellos me acepten como su único y suficiente Salvador. Mi alma alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi ropa para bajar a la basama. Pueblo de Dios, de pronto miré que había en ese lugar secciones y cada sección estaba enumerada. Eran como cárceles que había en ese lugar y cada cárcel tenía un nombre. Tal vez muchos dirán, ¿cómo es posible? Pero yo así lo miré. Pastores, evangelistas, misioneros, ministros de alabanza, diáconos, profetas. Habían cárceles con esos nombres escritos. Y él me decía, no solamente están aquellos que no me recibieron en su corazón, sino también están aquellos que, conociendo mi verdad, no practicaban la verdad. Vivían una vida de doble ánimo. Y aquí hay pastores, aquí hay profetas, misioneros, evangelistas, que vivían una vida de doble ánimo, que en mi casa decían gloria a Dios, aleluya, pero allá afuera estaban criticando, pero allá afuera estaban condenando y maldiciendo, pero allá afuera vivían una vida de pecado. Y yo no admitiré pecado alguno delante de mi presencia, porque ese lugar es santo como yo lo soy. De pronto yo miré una celda que decía brujos y me dijo, entraremos por este lugar porque te mostraré a aquellos brujos, agoreros y hechiceros y espiritistas y todo aquel que practica abominación delante de mí. Y miré brujos y hechiceros
atados de pies y manos en ese lugar, encadenados. Estaban boca abajo, atados con cadenas. Venían demonios con lanzas y destruían todos sus órganos. De pronto miré a uno que estaba atado de pies y manos. Y él me decía: mira a ese hombre, él es John Lennon. Hijo mío, él no creyó que yo existía y que era real. Y ese hombre empezó a decir: Dios, sácame. Jesús, sácame. Solamente quiero salir a arrepentirme. Quiero salir de este lugar y arrepentirme. Y que tú me des salvación. Y él le decía: misericordia para ti no hay. Porque mírame ahora, yo soy real y yo vivo por los siglos de los siglos. Por cuanto no creíste, tu alma ha sido condenada. Iglesia de Dios, Él es real. Él te quiere salvar en esta noche. De pronto, mi amado hermano, sentí que el Señor me iba soltando de su mano poco a poco. Y yo me quería apretar de Él y sentía que Él abría su mano. Y yo me quería sostener sobre Él, pero cuando Él abrió su mano, yo caí en ese lugar. Y las llamas empezaron a alzarse. Y yo empecé a sentir que las plantas de mis pies empezaban a desvanecer, a quemar. Sentía que un fuego subía desde la planta de mis pies hasta mi cerebro. Y yo empecé a hacer esto con mis pies. Y decía: Señor, mírame. Tú me dijiste que no me ibas a dejar. Y yo empecé a decirle: Señor, ten misericordia. Perdóname, Señor, sácame de este lugar. Me estoy quemando, Señor, ten misericordia. Y empecé a mirar que la llama empezaba a subir por mis pies, empezaba a subir por mis rodillas. Y yo: Señor, ten misericordia. Tú me dijiste que no me ibas a dejar solo. Oh, Señor, ten misericordia. Mírame, me estoy quemando. Y esa llama subía por mi cintura y ya no sentía mi cuerpo. Cuando de pronto, mi amado hermano, Él me extendió la mano y me dijo: hijo mío, no temas. Y me acuerdo que Él puso aceite sobre mí, el aceite de su Espíritu Santo. Y me dijo: esto lo hago para cuando tú vayas a la tierra, nunca se te olvide que este lugar es real. Porque tú irás a la tierra, hijo mío, y estarás ahí. Pero esto lo he hecho para que nunca se te olvide que el que estuvo contigo en este lugar es Jesucristo de Nazaret. Es para que cuando vayas a la tierra sepas que estuviste en este lugar y prediques que este lugar es real. Era necesario que tú sintieras esto para que tú lo cuentes como lo viviste. De pronto Él me dijo: saldremos de este lugar. Sentí que algo me elevaba y traspasaba paredes. Y cuando yo traspaso esas paredes, empecé a ver que empezábamos a cruzar el primer cielo. Después cruzábamos una segunda capa, donde empecé a ver las galaxias, potestades, principados, imperios del diablo, que también estaban en ese segundo cielo. Empecé a ver las estrellas, unas rocas gigantes. Esas estrellas que eran rocas, pero de pronto íbamos más arriba. Cuando veo, cruzamos ese segundo cielo y a lo lejos mi vista contemplaba una ciudad celestial gloriosa que flotaba en el aire, cubierta con diamantes, zafiros, perlas, esmeraldas. Empecé a ver que esa ciudad estaba completamente cubierta de oro. Su estructura era grande, gigante, y tenía unas puertas gigantes. Eran dos puertas que se abrían hacia adentro.
Y en cada puerta, en cada hoja de cada puerta había un ángel parado con una espada. Y me acuerdo que ese lugar se empezó a abrir, esas puertas se empezaron a abrir. Y Él me dijo, entraremos por este lugar. Así como existe el tormento, existe este lugar, la nueva Jerusalén ataviada para su marido. Dile a mis hijos que vale la pena luchar, que vale la pena enfrentarse ante las pruebas y las luchas, porque aquí les espera algo glorioso, algo que es eterno, donde la polilla no lo corrompe, donde la langosta no se devora. Míralo, hijo mío. Y yo le dije, Señor, yo no voy a entrar, no soy digno de entrar. Y yo decía en mi mente, cuán grande es el amor de Dios. Y yo le decía, no soy digno, no, Señor. Y de pronto Él me dijo, entra, hijo mío, bienvenido. Esas puertas decían, bienvenidos al paraíso eterno. Y las puertas, cuando se abrieron hacia adentro, las puertas cantaron a Dios y empezaron a decir, santo, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Y Él me dijo, entra, porque yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bienvenido a la nueva Jerusalén. Sus calles eran de oro, unas calles amplias, cubiertas en oro, y parecía un cristal. Era tan hermoso ese lugar, y tenía pilares, columnas, cubiertas con muchas esmeraldas y piedras y zafiros. Y Él me decía, yo soy la puerta, y la puerta está abierta hasta el día de hoy. Pero hijo, muy pronto la puerta se cerrará, porque mi Padre dará la orden que yo vaya por mi iglesia. Y cuando yo vaya por mi iglesia, esta puerta se va a cerrar y nunca más se abrirá. Y cuando yo iba a dar un paso por ese lugar, algo me elevó al aire. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no puedo pisar este lugar? Y Él me dijo, porque todavía tú no has muerto, tú vas a regresar a la tierra. Tú vas a regresar a la tierra a contar este mensaje. Me dijo, pero dile algo a la iglesia, que la iglesia y tú pisará este lugar cuando la iglesia haya sido arrebatada. Pisarás estas calles de oro con tus pies y sentirás mi gloria. Pero hasta el día de hoy no puedes pisarlas. Solamente mira y escucha lo que yo tengo que mostrarte. Y Él me empezó a dar palabras personales para mi vida. Yo le decía, Señor, yo siento que no voy a poder cumplir contigo. Y yo se lo decía en mi corazón llorando, y Él me respondía. Porque Él entiende lo que tú le dices al Señor con tu pensamiento y con tu corazón. El que no entiende lo que tú piensas es Satanás, es tu adversario. Pero el Espíritu que está dentro de ti todo lo escudriña. Entonces yo lloraba y le decía en mi corazón, yo no voy a poder. Y Él me decía, irás a la tierra porque todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco. Y yo le decía, Señor, ¿y si te fallo? Yo no me quiero perder. Y Él guardaba silencio, y de pronto me dijo, tienes que cumplir y predicar mi palabra. En todo tiempo, en todo momento hablarás esto. Porque donde tú vayas yo iré, y donde tú pises yo pisaré. Iré por delante de ti, iré atrás de ti, iré a los lados de ti. La manso, la vasoja. Ay, soma, lava, soya, soja. Kima, lava, soma. Iglesia. Eso confortó mi corazón.
Y yo lloré. Y cuando miro sus pies tenía 2 clavaduras. Y le dije: Jesús, ¿por qué tienes 2 clavaduras en tus pies? Esas marcas están en tus pies. Y él me dijo: hijo, no solamente tengo eso, mírame. Y me extendió su mano y miré que en esta parte de su mano él tenía un agujero grande. Y de esta parte tenía otro. Y me las mostraba y me decía: mira, estas marcas están frescas hasta el día de hoy. Esas marcas son cuando hace más de 2000 años fui a morir a un madero. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile a mi pueblo que yo le amo. Dile a mi iglesia que yo le amo. Dile a mi pueblo que yo estoy con ellos. Dile a mi iglesia que yo soy su rey de reyes y señor de señores. Dile a mi iglesia que yo estoy con ellos. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo le pregunté y le dije: Señor, ¿cuándo se te borrarán estas marcas? Y él me dijo: muy pronto se han de borrar y se han de desechar. Estas marcas se han de cerrar muy pronto, pero hasta el día de hoy siguen frescas, porque esta sangre, Diego, esta sangre hasta el día de hoy tiene poder para salvar, para restaurar, para dar vida, para levantar al caído, para sanar al enfermo. Dile a mi pueblo que mi sangre tiene poder. Dile a mi iglesia que mi sangre tiene poder. ¿Cuántos creemos en esta noche que la sangre de Cristo va a romper cadenas, va a libertar al caído, va a sanar al enfermo? Me acuerdo que había un río tan precioso y me dijo: sumérgete. Me sumergí por aquel río, y cuando estaba en aquel río empecé a escuchar alabanzas y escuchaba una adoración que decía: amamos tu presencia, oh Dios. Y de pronto escucho: sumérgeme en el río de tu espíritu. Y de pronto escucho esa alabanza que dice: ven, Espíritu Santo, ven. Y yo le dije: Señor, porque se escuchan muchas voces con diferentes tipos de adoraciones y cantos. Y me dijo: mira hacia la tierra. Y cuando miré congregaciones que estaban adorando a Dios. Me dice el Señor: es mi iglesia que adora en la tierra, porque lo que se canta en la tierra se escucha aquí en el cielo, pero no todas las alabanzas llegan delante de mi presencia. Lo que tú le cantas a Dios, esa adoración va al trono del Padre, y Dios escucha tu alabanza cuando alabamos al Rey. Aleluya. Y me dijo: dile a mi pueblo que ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. De pronto salía de aquel río y me dijo: te mostraré un lugar donde los que murieron en la tierra, en mi palabra, están dormidos. Y me dijo: y te voy a mostrar a un familiar tuyo como me lo has pedido. Llegamos a una mansión, y en esa mansión me acuerdo que él me dijo: este es el lugar de reposo donde los muertos en mí están dormidos, y muy pronto sonará la trompeta y ellos se han de levantar al toque de la final trompeta. Miré una cama de cristal con perlas y esmeraldas que la adornaban.
Y me acuerdo que yo empecé a ver millares de camas. Y habían almas dormidas. Y cuando yo miro aquella cama, miré que solamente había un resplandor que salía de alguien. Y el Señor me decía: esta alma murió en la tierra, pero está en mi presencia. Te voy a mostrar quién es. Y me acuerdo que Él dibujó con su dedo, hizo esto con su dedo y se formó una pantalla en mis ojos. Y yo pude ver a un anciano predicar en la tierra. Me dijo: miras, ese fue un siervo mío en la tierra que ya ha muerto, pero está descansando. Y pronto escuchará el toque de la final trompeta. Y al mando de mi voz su cuerpo se ha de levantar y se ha de transformar. Él es Chichi Ávila. Él está descansando en mi presencia. De pronto me mostraba otra alma y me decía: mira, esta es otra alma que está descansando en mi presencia. Miraba a un varón que hacía milagros por medio del Espíritu Santo. Veía a los paralíticos levantarse, a los cojos andar, a los mudos hablar. Y yo veía el poder del Espíritu que se movía a través de él. Y él me decía: él es Héctor de la Cruz. Él está descansando aquí en mi presencia. Prostacama Shema alaba soja. Mi alma alaba a Dios. Pero escucha algo, iglesia. No todo lo que se dice hoy en día viene de parte de Dios. No todo lo que hoy en día se dice viene de parte de Dios. Escuchaba una persona decir: Él está en el infierno. Y a otra persona decir: Él está en el infierno. Y el Señor me levanta a mí y me dice: mira, al toque de la final trompeta, Él juntamente con mi iglesia se levantará. Y mi pueblo también se levantará. Lema soca más alaba soja. Cristo vive y reina para siempre. Ay, Samay alaba soja, alaba soja. Hijo mío, esta alma que tú miras acá es tu tío. Él está aquí descansando. Me dijo: salgamos de este lugar, que estas almas están dormidas. Y yo le decía: ¿cuándo se levantarán? Dime cuándo. Y él me decía: solamente mi Padre lo sabe. Salimos de ese lugar y me dijo: alguien te está esperando. Alguien te está esperando en este lugar. Y caminábamos con él a gran velocidad en ese lugar inmenso que no tenía final. Cuando miré unas gradas, y arriba de aquellas gradas había una plataforma circular, era un altar de oro. Y arriba de aquella plataforma había un trono blanco. Y de aquel trono salían relámpagos y destellos de luces. Y había una llama encendida que ardía en ese trono. Y él me decía: es el trono del Padre. Cuando de pronto escuché una voz que salió de aquel trono, ya Jesús no estaba conmigo. Solamente miraba un trono. Y empecé a escuchar esa voz que salía de aquel trono que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los profetas, de los apóstoles, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¡Ay, Sama, Jaya, Basoja! Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mismo Dios que sanó a la hija de Jairo, el mismo Dios que le dio vista al ciego, el mismo Dios que murió en una cruz y se levantó el tercer día con poder y gloria. Yo soy el príncipe de paz, el linaje de David,
el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el que soy, el único verdadero Dios, y fuera de mí no hay otro. La Trinidad de Dios estaba ahí presente. Ahí estaba la Trinidad de Dios presente en aquel trono. No entendí aquello y veí 24 ancianos y 24 tronos, y esos ancianos cantaban: Santo es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y veía que rendían 3 tipos de coronas delante de él. Eran de oro, de plata y de bronce. Me acuerdo, amada iglesia, que de pronto miré un personaje salir de ahí, de ese trono. Y cuando lo empecé a mirar, empecé a ver que era Jesucristo, que salía de aquel trono. Y me dijo: irás a la tierra y contarás esto, y dirás a la humanidad lo que has visto y escuchado. Y dirás a mi iglesia lo que has visto y has escuchado. Porque el pecado ha subido como humo delante de mi trono, delante de mi presencia. Estoy hastiado del pecado. Bendito sea Jehová. Me dijo: regresa. Yo sentí que él sopló sobre mí aliento de vida. Y abrí mi vista. Estaban los hermanos llorando, intercediendo. Mi cuerpo estuvo en cama 3 horas y media. Y hoy estoy aquí para decirte esa realidad. Hoy estoy aquí para venir y vengo de parte del gran yo soy a decirte esta realidad. Lema sukuma soto remakaya. Brocotore makato lema sukuma labakai. Masqua lema kuma labahai. Le puso lema kamahai. Veo una potestad. Veo un imperio en esta noche que se va a quebrantar. Veo vidas encarceladas, atadas con yugos, con cadenas, con opresiones. Le comanso, le ma prasto, coma cando, le mahai. Le tonema, torema, jala, la bajai. La mujer que está ahí en medio, que está derecha, la que tiene su sudadera de militar. La persona que está ahí, pase al frente. Hay un imperio que tiene que caer, potestades que se tienen que caer, cadenas que se tienen que caer. Le manso quema haya bajoa. Levanta tus manos. La iglesia extienda su mano. Porque yo veo un imperio de las tinieblas que tienen que caer. Un espíritu de muerte que lo ha seguido. Un espíritu de muerte que lo ha venido a atormentar. Ministra su vida, ponle aceite. Declaro en tu nombre, Jesús, que lo que está atando esa vida se tiene que caer y las tinieblas se tienen que disipar. La brujería, la hechicería a la cual el enemigo te ató, dice el Señor, tiene que caer. La hechicería, la brujería tiene que disiparse. Que ató tu vida, dice el Señor. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Lema, sokuma, jamajando, leva. Reprendo, Señor, la potestad
Padre, y declaro en tu nombre que esa alma será levantada, que esa alma te va a servir, que esa alma, Señor, te va a servir en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Dice el Señor, todo lo que has venido pasando desde años atrás será sepultado, porque el enemigo te persiguió para verte en muerte. El amor del Padre vendrá sobre tu vida. Y lo que el enemigo dice que no se levantará, Dios dice que se levantará, porque de lo más vil y menospreciado. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.